más aquí en este lugar de adoración, porque aquí donde dos o tres nos reunimos, ahí está nuestro Señor Jesús, que es el invitado especial en todas las manifestaciones, en todas las reuniones que nos juntamos, hermanos. A los que están allá, ¿me entiende?, aguantando frío en la lluvia, Dios los bendiga. Los hermanos los extrañamos, no los hemos visto. Nos hace falta esa economía de estar reunidos, hay una gran bendición. ¿Me entiende? Extrañamos la iglesia. Les cuento, hermanos, el domingo pues dije yo, no vamos a ir a la iglesia, pero reuní a mis hijos, fuimos a la casa con mis hijos, cantamos alabanzas, adoramos a Dios, leímos la palabra y estuvimos también explicando la palabra de Dios. Y luego, como buenos cristianos, nos pegamos una buena comida. Aleluya. Porque ahí a los cristianos nos gusta comer, hermanos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a comer también lo que es verdadero, lo que es eterno, que es la palabra de Dios. ¿Verdad? En este tiempo, ¿verdad?, muchos están extrañando las tradiciones de la iglesia, ¿verdad? No están tristes porque no va a haber santo entierro, porque no va a haber Pascua, porque no va a haber, no van a ir a buscar los huevitos de los conejos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la verdad, tenemos a Jesús, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? No me entiende otras cosas que son religiones, ¿verdad? Si no tenemos el verdadero Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Que no tengo que decírselo, que es el que le ha salvado a usted, porque está experimentado el perdón de sus pecados. Amén. Así como yo lo experimenté un día, por eso estamos aquí con agradecimiento, pudiéndolo hacer. A veces no tenemos el deseo de hacerlo, pero por amor a la casa de Dios, a mis hermanos y a mí mismo también lo hacemos, hermanos. Así que si usted abre la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 22 y verso 55, va a encontrar una parte muy bonita allí, que se encuentra allí después de... Ahí encontramos, ya lo encontró, hermanos. Amén. Amén, dice. Entonces dice la palabra en nombre de nuestro Señor Jesús. Y habiendo encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó junto a ellos. Oramos, hermanos, ayúdenme a orar ahí donde usted está. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, Señor, de poderte tener cerca de nosotros y en nuestros corazones. Bendito Dios, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que guíe. Nos ponemos todas las cosas en tu orden, Señor. Nos sujetamos a ti, a tu palabra y a todas las cosas, Señor, porque le creemos a tu palabra, creemos todas las cosas, Señor, que están escritas. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes de que sucediera este versículo, habían sucedido muchas cosas. Habían llegado a arrestar al Señor Jesús. Él estaba orando en el monte Getsemaní junto a sus discípulos. Llegan los alguaciles del sacerdote a arrestar a Jesús y junto con ellos va Pilatos. Allí el Señor es arrestado y llevado prisionero. Y va un discípulo que lo va siguiendo. La gente está alborotada. Todos habían esperado este momento para poder arrestar al Señor Jesús y poder destruirlo. Porque les molestaba lo que el Señor Jesucristo les decía. Un día, hablándole a los fariseos, dijo, si este templo fuera destruido en 3 días, yo lo reconstruiría. Ellos dijeron, nuestros padres se tardaron 50 años en construirlo, como tú puedes construirlo en 3 días, pero él no se refería al templo grande de cúpula que era la gloria para los israelitas en aquel tiempo, un templo que era cubierto de oro en aquella cúpula, hermanos. Y verdaderamente le estaba hablando del templo del Espíritu Santo, del cual era él. Amén. Así como usted es templo del Espíritu Santo, hermano, porque ha recibido a Jesús. Amén. Él se refería a ese templo, que un día
lo iban a destruir porque todas las cosas que él hablaba, a los fariseos no les gustaba, la religión no les gustaba, porque había venido él a abrir los ojos de aquellos que las tenían cerrados. En otras palabras, él lloró un día viendo a Jerusalén y miró a toditos aquellos hombres como ovejas sin pastor. Miró a Israel mirándolo como Dios lo quería recoger y ponerlo bajo sus alas. Israel no se dejaba guiar por Dios. Aun siendo el pueblo escogido por Dios, aquel pueblo no quería, no entendía, no quería seguir todas las cosas que Dios les decía. Igual quizás como algunos de nosotros, que nosotros queremos seguir nuestro camino. Nuestros caminos son de muerte, son de destrucción. Pero si estás en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ten la plena seguridad, hermano, de que Dios te va a traer un día a sus pies. Aleluya. Y cuando Él lo haga, será con mucho dolor quizás. Por eso, amado hermano, es mejor que seamos mansos ante toda la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque de los mansos es el reino de los cielos. El Señor nos dijo que aprendiéramos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Para que nosotros podamos descansar en el Señor, nosotros tenemos que ser mansos y ser humildes y dejar que Dios sea el que nos guíe, el que nos lleve y que nos sature de toda su grandeza, de toda su belleza, hermanos. Gloria a Dios. Y luego de ahí, de ese arresto, pues llevaron al Señor Jesús y lo iba siguiendo Pedro. Y quiero leerles en el capítulo número, 18 de San Juan. Gloria a Dios. Ya. Perdón. Lo tenía aquí anotado y se me perdió. 18:15. 18:15. Sí, ¿verdad? 18 es. Dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Usted se da cuenta de que en el libro de San Lucas dice se había encendido una fogata y Pedro se había sentado alrededor del fuego junto a los alguaciles. Y aquí miramos que Pedro está parado, quizás temerosamente llegó poco a poco a sentarse. Pero déjeme decirle que primeramente le habla a una mujer y le dice, ¿acaso no eras tú el que le seguías a ese Jesús que está ahí? Y él la primera vez negó al Señor en ese momento. Muchos de nosotros lo hemos negado. De alguna u otra manera, tal vez no decimos te voy a dejar, Señor, pero lo hemos negado cuando nosotros hemos pecado y nos han visto algunas gentes que no son cristianas. Entonces cuando nosotros cometemos errores, la gente, y hemos dicho que nosotros somos cristianos, amado hermano, y no estamos viviendo una vida de cristianos, aquellas personas nos están viendo y dicen, para ser yo como ese, para que yo quiero ser cristiano, ese es ser negar al Señor. Amén. No me voy a decir que usted no lo ha hecho, porque yo lo he hecho, quizás no una vez, sino muchas veces, hermanos. Porque no somos perfectos, ¿sí? No le estoy dando ninguna excusa para que nosotros pequemos tampoco, sino que nosotros llevemos el nombre de Jesús en alto en todo tiempo. Pero no solamente Pedro negaba al Señor Jesús, también recuérdese que había herido al siervo que venía a arrestar al Señor Jesús y le había quitado una oreja. Amado hermano, y estaba sentado junto a aquellos alguaciles que habían venido a arrestar al Señor Jesús. ¿Usted cree que yo no iba a tener miedo de sentarme a la par de los policías que me habían visto, que habían sido testigos que le había levantado un machete yo para quitarle la oreja? Imagino que Pedro debe haber tenido un gran temor. Y que lo descubrieran de que él había sido el siervo, de que le había cortado la oreja, quizás también lo hubieran metido preso en aquel instante. Pero no se trata de eso, sino se trata del Señor Jesús. En todas estas cosas que suceden, se trata que el Señor Jesús estaba haciendo un trabajo.
¿Me entienden? Muchas veces nosotros interferimos en el trabajo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en nosotros. O en la iglesia. Mire, todita aquella gente que estaba ahí en el palacio donde había sido llevado el Señor Jesús, toditos eran siervos. Había una portera que había dejado entrar a la gente que había entrado. Habían llegado y habían caminado, fueron al patio, encendieron una hoguera porque la noche iba a ser larga. La noche más larga vivida por cualquier hombre, porque no era ningún hombre, era Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Era la noche más grande que un hombre haya vivido. Déjenme decirle por qué. Nadie iba a dormir, toditos iban a estar en vela. A veces no nos gusta ir a las vigilias, pensando por mí. Lo que me gusta es estar en mi camita. Pero ahí todita la gente de ese lugar, de esa casa, de ese palacio que se encontraban, ninguno de la gente que iba a estar ahí iban a dormir. Porque iban a complacer a sus amos. Y nosotros tenemos un amo que es Jesús. Y Él viene por la iglesia en la cual se encuentre velando. I'm so sorry, lo siento mucho, hermanos, pero una iglesia llena de Dios. Amén. Dice que será mejor que nos encuentre el Señor velando, porque no sabemos la hora ni el día en el cual Él ha de venir. Gloria a Dios, aleluya. Y todos los líderes iban a estar reunidos en ese lugar. No había quien no estuviera. Toditos aquellos hombres que querían aprender a Jesús, que tenían algo contra Jesús, todos esos hombres iban a estar ahí. Y toditos era su deber esperar las órdenes. Los sirvientes estaban al servicio. La joven que estaba a cargo de la puerta se aseguraba que nadie entrara o saliera. Le pueden llevar ahí a leer para que mire que había una portera. Mire, si usted lee el capítulo número 18 de San Juan, versículo 12, dice: entonces la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y se llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y un discípulo, y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Se da cuenta que había alguien asignado a la puerta. Y por esa puerta nadie podía entrar y nadie podía salir porque tenía el respaldo de toditos los soldados que estaban ahí. Solamente ella tenía la autorización, las llaves de la puerta del castillo. Yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿quién es el que tiene las llaves de toditos los cielos y la tierra? Sino Jesús. Cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede cerrar. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos al siervo de siervos esperando por nosotros, esperando por su iglesia. Que Él está orando por nosotros para que ninguno de nosotros se pierda. Mire qué bello es nuestro Dios. Y Él estaba haciendo todas estas cosas, esta persecución, todos estos acontecimientos que le iban a pasar, que usted ya conoce. Él ya estaba dispuesto a servir. Él estaba cumpliendo su ministerio de sufrimiento, amados hermanos. No como a todos nos gusta el ministerio de la prosperidad, el ministerio de estar en este púlpito predicando, el ministerio de la alabanza, el ministerio de las sanidades, el ministerio de la profecía, ¿me entiende? De hablar tantas cosas y decir y bendecir a muchos hermanos. Pero se nos olvida de este trabajo que nuestro Dios tenía que hacer, que era sufrir por todos nosotros, amados hermanos. Mientras tanto, toda la gente trabajaba.
Unos hombres estaban quizás encargados de otros hombres, de atenderlos, porque tenían que llevar sillas. Y ahí nadie se negaba a llevar una silla. A veces vamos a la iglesia que nos toca arreglar la iglesia y quitar las sillas y lo hacemos a regañadientes. Ahí no había nada de regañadientes. Todos lo hacían porque tenían que hacerlo. Pero aquí nosotros no lo hacemos porque lo tenemos que hacer, porque el pastor nos lo dice que lo hagamos, sino por el amor que Jesucristo nos ha tenido. Por eso es que nosotros trabajamos y laboramos en la casa del Señor, hermanos. Tenga siempre eso en consideración. Tenían que atender, dar refrigerio, llevar mensajes de aquí para allá, porque era un escándalo lo que estaba pasando. Ahí estaba siendo nuestro Señor Jesucristo glorificado. Gloria a Dios, aleluya. Todos tendrían, no solamente Jesús tendría una larga noche, sino toditos aquellos hombres tendrían una larga noche. Como muchas veces vamos a la iglesia, ¿verdad? Y el pastor que se desveló predicando, orando para llevar el mensaje, ¿verdad? Y usted está incómodo en la silla, que se quiere ir a su casa porque ya está aburrido de estar escuchando la palabra de Dios, amado hermano. Y aquí nadie estaba aburrido, todos estaban pendientes porque querían ver al Cristo muerto. Todos aquellos hombres que habían visto a Jesús entrar en gloria, ¿verdad? Una semana antes, unos días antes a Jerusalén. Y le cantaban y le tiraban las sábanas, le tiraban las palmas, le tiraban todas las cosas y gritaban y cantaban, este era el hijo de David, ¿verdad? Y los fariseos confrontaron a Jesús en ese día y le preguntaron al Señor, le dijeron al Señor, ¿por qué no callas a esta marabunta que te dejen de decir toditos esos halagos? Y el Señor Jesucristo les respondió, si estos callaran aún las piedras hablarían, hermano. Y esas no somos nosotros, esas piedras, amado hermano, que no tenían esperanza. Aleluya. Todos los gentiles estaban destituidos de la gloria de Dios, era para los judíos. Para ellos vino, Señor, hermanos, pero ellos no le recibieron, pero nosotros le hemos recibido, amado hermano, como nuestro único y suficiente Salvador. Mire qué belleza de nuestro Dios. Qué belleza la de nuestro Dios. ¿Me entiende? Todos tenían un trabajo que hacer. Todos. Pero Jesucristo tenía un trabajo que iba a hacer. Y era rescatar una humanidad perdida. Que sin el sacrificio de Él, nadie podía existir verdaderamente en Cristo. Ningún judío, ningún gentil podía entrar en el reino de los cielos, sino es a través de Jesús. Fue un juego extraño que Pedro se acercó. Lo extraño es, amado hermano, que Pedro se fue a juntar con los enemigos de Jesús. Cuando tú no estás en la iglesia, hermano, te pregunto una cosa. ¿Cómo actúas tú? Te sientas junto a los gentiles, tal vez no hay un fuego encendido, pero habrán otras cosas encendidas ahí. Y tú estás haciendo partícipe de ese fuego gentil, hermano. Ya no podemos nosotros deleitarnos con los gentiles, amados hermanos. Por eso tienes un lugar donde alabar a Dios. Tienes una nueva familia a la cual debes amar. Porque hablamos el mismo lenguaje. Ningún gentil va a hablar el lenguaje que tú hablas. Ese lenguaje se llama evangelio, se llama palabra, se llama Jesús, amado hermano. Nosotros no podemos, no somos iguales ya. Nosotros tenemos una naturaleza divina. Nuestro Señor Jesús vino a nosotros y nosotros venimos a Él y Él implantó su espíritu en nosotros. Entonces nosotros llevamos la naturaleza de Cristo y así como Cristo padeció, tuvo padecimientos, también la iglesia va a tener padecimientos, hermanos. No todo es gloria a Dios. Pues en la epístola de Santiago dice, cuando estés pasando por diferentes pruebas, no solamente una prueba, sino que son varias que tenemos que confrontar a la vez.
Mire, ahora en este tiempo estamos en emergencia porque no queremos confrontar la muerte. Yo no quiero ser una estadística de esta situación. Yo quiero seguir predicando, quiero servirle a Dios. Es lo que mi anhelo, mi meta es, yo lo he hecho saber a mis hermanos dentro de la casa de Dios, que ese es mi trabajo. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué tal si no llego a ese momento? Porque el día de mañana no está prometido para mí. Andamos expuestos, hermanos, pero usted me puede decir, pues el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y no vendrá mal alguno sobre usted. Voy a decirle, hermano, que el sol sale para buenos y para malos. Y así como mueren buenos, también mueren malos. Cuando digo bueno, no hay ninguno bueno, solamente Dios. Acaba de morir un pastor. ¿Verdad? Morimos, hermanos. Todos, cualquiera de nosotros podemos morir en un instante. ¿Verdad? Yo no quiero, le he dicho al Señor desde hace mucho, yo no quiero estar en la cama de muerte pidiéndole perdón a Él. Yo quiero caminar con Dios y eso es lo que yo les quiero hacer entender, que no anden metiéndose en fuegos extraños. Métanse en lo que le conviene a usted, que es el fuego de Dios. El fuego de su Espíritu Santo no es para que haga locuras, sino para que le sirva a Dios. Porque, amado hermano, tenemos que servirle a Dios llenos del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros, la llenura del Espíritu Santo, cuando usted lo venga a insultar, lo venga a bofetear, a un golpear, usted no va a sentir esos golpes. Y si lo siente, amado hermano, usted lo va a recibir como para el Señor y no de parte de los hombres. Cuando lo insultan a uno, cuando tiene la llenura de Dios, amado hermano, los insultos no cuentan. Rebotan, hermano. Rebotan. Pero mire, nosotros mantenemos la paz, la tranquilidad cuando nosotros tenemos la llenura de Dios. No hay nada que venga en contra de uno, amado hermano, la cual uno no va a poder resistir. A los días uno siente, hermano, pero en el momento está el respaldo de Dios, hermano. Amén, aleluya. Ahí está Dios con usted, si usted le sirve de todo corazón, amado hermano, Dios le va a respaldar. Todos tenemos un trabajo que hacer y a veces es difícil. Mira, el Señor Jesús lo trajeron a juicio. Podemos leer las escrituras, pero usted sabe toditas esas cosas. Lo trajeron a juicio. Alquilaron, digo yo, testigos falsos. Le injuriaban y todito lo que decían eran mentiras. Mire, lo llevaron donde Poncio Pilatos. Y sabe usted, hermano, que la esposa de Poncio Pilatos había tenido un sueño. Y esa mujer le fue a decir a Pilatos, le dijo, no te metas con ese hombre, porque los romanos creían en los sueños. Pilatos era un hombre que conocía la maldad, era juez. Y él miró no iniquidad en Jesús. Y él fue delante de por eso lo azotó. Por eso le hizo escarnio, le hizo burla a Pilatos, creyendo de que solamente con eso iba a bastar para que dejaran a Jesús libre de la muerte de cruz. El deseo de Pilatos no era condenar a Jesús. Por eso cuando Pilatos les pregunta que si quieren, dijo, voy a darles ¿qué quieren que les dé, a Barrabás o Jesús? Dijeron todos Barrabás. Entonces Pilatos, usted sabe la historia, dice que agarró y dijo, yo no tendré, se lavó las manos y yo no tengo nada que ver con este hombre justo, dijo. Imagínense, un romano viendo a Jesús como un hombre justo. Y los israelitas no lo podían ver un hombre justo en Jesús, habiendo hecho tantos milagros. Y dijo, ¿y qué fue la respuesta de los judíos? Que la sangre de ese justo sea sobre nosotros y nuestros hijos. Hasta este día, amados hermanos, están esperando un Mesías que ya vino.
y la destrucción del templo se fue dado. Amados hermanos, dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 6, dice, el que destruyera mi templo, el templo del Espíritu Santo, dice el Señor, yo le voy a destruir. Antes de que usted camine al mal, hermano, recuérdese, tenga temor de Dios. Aprendamos, se nos ha olvidado a tener temor de Dios, amado hermano. A estas alturas, Jesucristo, amado hermano, ya tenía que hacer un trabajo muy difícil, rescatar la humanidad. Ya a esta hora, de entrada de la noche, ya había sido arrestado, golpeado, bofetado, obligado a escuchar un montón de gente mentiras. ¿Cuántas veces han hablado de usted tantas mentiras, hermanos? Y usted solo las oye y lo único que usted puede hacer es no solamente usted vuelta su cabeza y dice, no es posible que estén hablando de mí. Jesucristo ni eso hizo. Inmóvil, callado, sin proferir palabra. Así que nosotros tenemos que aprender a vivir como Jesucristo. Fíjense que estaba el suplicio del Señor Jesús y su cuerpo no descansaría ni un instante hasta cuando Él expirara en la cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es. Oiga, no descansó un segundo. Nosotros, hermanos, trabaje 10 horas. ¿Cómo llega a su casa? Yo trabajo 8 horas. Mi hermana Maribel me ha visto cuando hace 15 días llegué aquí a la casa, ni caminar podía. Ahora viene mejor. Gloria a Dios. Ahora llegué mejor, hermano, con más energía, ¿verdad? Pero imagínese, su cuerpo, imagínese cómo son las cosas. Murió en una cruz y su cuerpo iba a ser depositado en una tumba prestada que ni de él era. Imagínense, hasta eso. Pero por lo menos tuvo una tumba, ¿verdad? De José Arimatea, que usted sabe. Pero la responsabilidad que Jesús tenía fue la que lo llevó a llegar hasta el final. Hermano, ¿está dispuesto usted a llegar hasta el final? Jesucristo nos ha dado el perfecto ejemplo. Él llegó hasta el final. Amén. La palabra de Dios nos invita que permanezcamos firmes hasta el final, porque solo los que estén hasta el final firmes serán salvos. Aleluya. Así que, hermano, no importa que sucedan muchas cositas alrededor suyo, si le pasaron a Jesús, que era el Hijo de Dios y era perfecto, y nosotros imperfectos, hermano, van a suceder cosas a nuestro alrededor, pero usted manténgase firme en las cosas de Dios. No haga lo que usted quiera. Hagamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Para eso tiene el Espíritu de Dios. No le ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Aleluya. Para eso le ha dado el Espíritu Santo Dios, para que tenga dominio propio de su cuerpo, de sus acciones, de sus emociones. Que tome en cuenta a Jesucristo primero antes de tomar una decisión. Eso es lo que nos pasa, que tomamos las decisiones que nosotros hacemos con nuestros sentimientos. No, tomémoslas juntos con Cristo a través de la palabra de Dios, hermanos. De lo contrario, usted, perdone lo que le voy a decir, usted es carnal. Y a los carnales no les va bien. No les va a ir bien a los carnales. O sea, mejor sea que nos moldeemos a la hechura de Cristo. Aleluya. Fíjate que estaba viendo el otro día yo, ¿verdad? De que dice que nosotros crezcamos en altura, profundidad, anchura y longitud. ¿Verdad? ¿Para qué? Seamos perfeccionados en Cristo y que nos parezcamos a Él, no que seamos semejantes a Él, no igual a Él.
¿verdad? Nunca vamos a ser igual a Él, pero que seamos semejantes a Él. Una buena copia. Aleluya. ¿Verdad? Usted ya tiene el implante del Espíritu Santo, ahora usted tiene que trazar su vida. Y yo pensaba en algo bien importante. Dios tenía un plan con Pedro. Aunque Pedro se encontraba en un juego extraño, Dios tenía un plan para Pedro, así como tiene un plan para usted. Y el plan suyo no es el mío, ni el de la hermana Maribel, ni del hermano José, ni el de la hermana Blanca, ni de nadie más. Porque no somos copias del uno del otro. Entonces, porque Dios no hace la casa con ladrillos, Él los hace con piedras y las moldea a su gusto. Esa es la bendición de Dios, amado hermano, que somos diferentes. Nosotros, por eso la iglesia es rica, porque tenemos algo diferente. Usted vale mucho, yo valgo mucho. Usted no vale más ni yo menos, amado hermano, porque todo nos ha dado la vida Dios. Yo no morí por usted, sino que Cristo murió por usted, hermano. Ningún otro va a poder morir por usted. Y todas estas cosas Dios, usted sabe que las hizo por amor. Por nada más, en absoluto. Mire, se habla muy mal de la iglesia, pero yo sé que dentro de la iglesia hay siervos que verdaderamente aman a Dios, que hacen el trabajo para Dios y no buscan ganancias personales. Amado hermano, si usted tiene un siervo pastor o pastora o alguien que le guíe, amado hermano, de que hace, que vive para Cristo, siga en la obra, hermano. Porque no es para ganancia personal, sino para ganancia de Cristo. Usted, hermano, usted ganancia de Cristo, no del pastor ni de la pastora, ni de ningún siervo. Mi deseo es siempre que cuando comencé mi ministerio no era llenar mi iglesia. Decía yo, lo más importante es llenar la iglesia del cielo. Amén, gloria a Dios. Esa iglesia, amado hermano, donde todos vamos a estar juntos alabando y glorificando a Dios eternamente y para siempre. Amén. Esa es la iglesia que nosotros tenemos que preocuparnos, pero también tenemos que preocuparnos de enseñarles bien y correctamente las cosas, hermano. Gloria a Dios. Jesús sabía que tenía que sufrir y morir por nuestros pecados. No fue fácil, nada es fácil en esta tierra. A Jesucristo no le fue fácil. Un momento, usted sabe en Getsemaní que entró en oración y le dijo al Padre, ¿verdad? Pasa de mí esta copa, que no sea mi propia voluntad, sino que sea la tuya, Padre. Y con eso sudaba sangre, sudaba y lloraba sangre. En el libro de Hebreos dice que ninguno de nosotros hemos hecho esa oración hasta sudar sangre. O sea que es posible que también nosotros lo podamos hacer, hermanos. Pero, ¿verdad? Solamente la sangre derramada de Cristo, amado hermano, es lo valedero, ¿verdad? Mire, Jesucristo comió del fruto de su aflicción. Eso es lo bonito, que nosotros no nos gusta comer los frutos de la aflicción nuestra. Cuando estamos pasando los problemas, nosotros estamos diciendo, ¿por qué yo, Señor? Ya sácame de esta. Ya no aguanto más. No es lo duro, sino lo tupido, decimos nosotros, ¿verdad? Tras una viene otra, y otra, y otra, y no se detienen, hermano. ¿Verdad? Pero mire, Él disfrutó el fruto de esa aflicción, porque usted, hermano, usted que está escuchando este mensaje, que está viendo este mensaje, usted es fruto de la aflicción de Jesús. Y si usted no ha recibido a Jesucristo como su único suficiente Salvador, usted puede hacerlo ahora. Usted puede levantar sus manos ahí donde está y reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Reconocer, Señor Jesús, yo soy un pecador y reconozco que he pecado. Ahora te pido perdón
Y te invito a que entres en mi corazón. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero también se cree con el corazón, hermano. Si no crees en tu corazón que Jesús murió y resucitó por ti, de nada sirve. Porque tiene que creer. Y usted va a caminar una vida diferente en Cristo. Y su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Y un día, ¿me entiende? Cuando usted fallezca, ¿me entiende? Llamen lista, ¿verdad? Y van a decir fulano de tal, ahí está su nombre. Le van a decir pase adelante. Aleluya. Pase adelante, le van a decir. ¿Verdad? Pero lo voy a llevar a Isaías 53, 11. Gloria a Dios, aleluya. Me encanta Isaías 53. Amén, aleluya. Dice en 53, 11, dice: verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. ¿Verdad? Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará la iniquidad de ellos. ¿Se da cuenta, hermano? Que él se da satisfecho. Aleluya. ¿Nunca se ha encontrado usted después de haber hecho algo satisfecho? De haber logrado su objetivo. Y usted disfrutó algo dulce en su paladar. No sé si usted lo ha disfrutado, pero yo he disfrutado cosas en la vida, aunque no haya probado bocado de comida, ha sido dulce a mi paladar. Y eso se refiere que la palabra de Dios es dulce a nuestra vida. Cuando nosotros la aceptamos y damos fruto para el Señor, amado hermano, nosotros sentimos una gran bendición en nuestra vida. Yo creo, amado hermano, que nosotros vemos ese fruto todo el tiempo, en medio de aflicciones, en medio de suplicios, amado hermano. Pero eso sí, le digo, apártese de juegos extraños. No seamos como un momento como Pedro, aunque quizás ya lo tuve yo. Pero ya no lo volvamos a hacer. Déjese llevar por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, hermano. A veces no nos gusta lo que estamos pasando. Se nos torna muy difícil. Imagínense, allá en El Salvador, ahorita, hay cuarentena, allá no se puede salir de las casas, hermano. Estar en una prisión en su hogar por 40 días. Solo puede salir una persona del hogar para ir a comprar alimentos. Y si anda usted, bueno, ya no sé si estarán haciéndolo ahorita, pero si andaba usted haciendo cosas, lo arrestaban y lo metían en cuarentena. Obligada. Wow. Imagínense. Y aquí nosotros tenemos la libertad todavía de salir, pero seamos obedientes, hermano. ¿Se recuerda la hermana Nancy? Su abuelita se murió en Nueva York ayer. Yes. Seamos obedientes. No seamos, ¿verdad? Que nada nos va a pasar a nosotros. Seamos obedientes, quédese en casa adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén, aleluya. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a darle gracias a Jesús, porque nos hizo sus hijos sin merecerlo. Y a Jesús se goza de que nosotros nos gocemos juntamente con Él. Amén, aleluya. Señor Jesús, te damos gracias por la vida que tú diste por nosotros, para que podamos tener vida eterna. Y esta vida eterna no solamente es, sino junto a ti, que es lo más grandioso y glorioso que el hombre pueda tener. Ahí en tu presencia no habrá falta ni necesidad de nada, porque lo tendremos todo. Aún ahorita en este instante, nosotros tenemos todo en ti, Jesús.
Porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. No tenemos necesidad de nada en absoluto. Porque dice tu palabra, cuando pasemos por valle de muerte, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Ahí estás tú para alentar a tu iglesia. No importa lo que pase, ahí está tu presencia en la vida de cada uno de mis hermanos presentes y ausentes. Ahí donde está, Señor, enviamos bendición, Señor. Pedimos esa bendición por mi hermana Alicia, bendito Dios. Que ahí donde esté tu mano la toque, Señor. Bendito Dios, para que ninguno de mis hermanos se junte a fuegos extraños, bendito Dios, que no tienen nada que ver, Señor, con los gentiles. Ellos te pertenecen a ti, Jesús. Guarda a mi hermana Joana, a mi hermana Blanca, a mi hermano Joe, a cada uno de mis hermanos que no me recuerdo sus nombres, de la iglesia Monte Sinaí, bendito Dios, en cual nos congregamos. Y los extrañamos a cada uno de ellos. Hasta ahí, Señor, llegue la bendición a sus casas y que los guardes de todo mal, Señor. Sigue bendiciéndonos cada día más. Y también nosotros acercándonos a ti cada día más. Que estemos presentes en todo tiempo cuando tú llamas, Señor. Para que trabajemos todos juntos en armonía, Señor. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde en cada uno de los hermanos, en el cual nos llevará a una gran bendición, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos próximamente. Gloria a Dios. Aleluya.